Listo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Ya sé que habíamos dicho que a las 6 de la tarde, pero la verdad es que quisimos adelantarlo un poquito porque la verdad es que como no hemos comido, entonces dijimos vamos a hacerlo de una vez y sabemos que muchos de ustedes ya estaban esperando la transmisión. De todos modos, si lo van a ver después o lo ven grabado, es lo de menos. Lo importante es que no se pierdan el mensaje del día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy especial preparado para todos ustedes. Primero que nada, déjenme decirles que este sería nuestro primer servicio de Semana Santa. Oficialmente esto, al menos en mi corazón, nos convierte oficialmente en una iglesia. Estoy muy emocionado, la verdad es que estoy muy conmovido. Si me pongo a llorar en el transcurso de la transmisión, no se burlen. Porque la verdad es que estoy muy, muy, muy conmovido porque hoy es nuestro primer servicio de Semana Santa. Como les he dicho en otras sesiones, en otros fines de semana, el motivo y el propósito que nos llevó a establecer el retorno online era justamente hablarles a todos ustedes que habitualmente están encerrados en su casa, que les cuesta trabajo tener contacto con otras personas, que no saben cómo acercarse a los demás porque están sufriendo, porque tienen un tema a lo mejor de depresión, un tema de que están batallando con su pasado, con los hechos de otras épocas y que por alguna razón están sumidos en un hoyo y no pueden salir de su casa. Es para ustedes este servicio y hoy que todos estamos en cuarentena y que estamos obligados a estar en casa, pues también para todos los demás. Espero que disfruten este día. Eh, bueno, pues para iniciar, fíjense, les quiero contar que cuando yo era niño, uh, siempre cada Semana Santa eran vacaciones, ¿no? Cada año pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y siempre me preguntaba por qué le decían Viernes Santo. En lo particular, ustedes saben que yo tengo un humor muy negro y se me hacía bastante gracioso hasta cierto punto que le dijeran Viernes Santo cuando yo lo que veía en la televisión y lo que veía en todos lados en las representaciones del Vía Crucis de Jesús era sufrimiento. Eran latigazos, golpes, sangre, lo humillaban, en las películas se ve como lo escupían, lo humillaban. Era todo un sufrimiento completo, ¿no? Y entonces yo decía, ¿por qué le dicen santo a un día que no es para nada santo, ¿no? Eso es un día de violencia, es un día, me acuerdo de las representaciones en Iztapalapa, en representaciones en Tasco, representaciones en otros estados donde incluso la gente se sangra de verdad. Y yo decía, bueno, pues esto no puede ser un Viernes Santo. Pero poco a poco fui aprendiendo el hecho de por qué le llaman santo. Y este versículo lo explica bastante bien. En Hebreos 12:2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. He leído muchos artículos, sobre todo en post. Me encanta ver posts de estos que salen anunciados en Facebook. Yo soy de los que van y le dan clic. Y leí en el USA Today un artículo de que en Estados Unidos hay muchas personas que no saben que han heredado fortunas de dinero. Y entonces viven en la pobreza. Incluso hay un estudio que también en México mucha gente muere intestada y sus herederos no saben que tienen una herencia y viven en la pobreza porque nadie les avisó que tenían una herencia. Uh, Imagínense que tienen una enfermedad mortal. ¿No? O sea, el hecho de recibir una herencia se compara a este ejemplo que les voy a dar. Imagínense ustedes que están enfermos, tienen una enfermedad que es mortal, están desahuciados y de repente alguien inventa una cura para su enfermedad. Pero curiosamente o a propósito se les olvida decirles que tienen la cura. Eso sería vivir vamos, sin ningún propósito, o sea, o morir sin ningún propósito, ¿no? No se entendería cómo alguien que tiene una herencia, que ha recibido un beneficio de alguien más,
pueda estar destinado a vivir a ciegas sin recibir el beneficio, en este caso de esta enfermedad, pues de una cura, o en el caso de una herencia, de disfrutar el trabajo de los que le están heredando, ¿no? Ese dinero o esos recursos que le está dejando esta persona. Por eso, si no conoces los beneficios de la muerte de Jesús, llamé a este mensaje el propósito de la cruz, porque lo que quiero hablarles es de los beneficios o el propósito que hay en la muerte de Jesús. Hace un par de años platicaba con mi esposa y después con la familia debemos celebrar, es correcto celebrar la muerte de Jesús. Y hay personas que decían, no se debe celebrar la muerte, celebramos la resurrección de Jesús. Pero yo creo que hay algo en la muerte de Jesús que sí debemos celebrar. Y ese es el propósito de la cruz, el qué hay detrás de la cruz, de la crucifixión de Jesús. Si no conoces, les decía, los beneficios de su muerte, te los vas a perder. No vas a saber cómo disfrutar de estos beneficios. Como en el ejemplo que les ponía del que está enfermo, no vas a saber, no vas a poder disfrutar de esa cura. O el caso de la herencia del que está dejándole dinero a una persona que vive en pobreza, no va a poder disfrutar de esos recursos. Te lo vas a perder y vas a perder el propósito de la muerte de Jesús. Como saben, mucho tiempo en mi experiencia laboral he trabajado yo en seguros, en compañías de seguros. Y hay una cláusula en particular en las pólizas de vida que se le llama la cláusula de los beneficiarios. Seguramente muchos de ustedes en su trabajo le han firmado su póliza de vida si es que tienen y siempre les mandan un cuadrito que tienen que poner ahí cómo van a repartir el dinero que le van a dar a sus beneficiarios. Esta cláusula se vuelve la parte más importante de una póliza de seguro de vida. Ese es el propósito de la póliza de seguro de vida. El propósito esencial de la muerte de Jesús justamente son sus beneficiarios. ¿Quiénes van a obtener los beneficios por la muerte de Jesús? Entonces, lo que quiero hacer durante los próximos minutos es contarles acerca de este propósito, de los beneficios que que trajo la crucifixión de Jesús, es decir, la cruz, y cómo los podemos disfrutar. Jesús pagó por estos beneficios con su vida. Eso es importante que lo sepan ustedes. Dio su vida para que nosotros tuviéramos estos beneficios en la mano, en el corazón, y los pudiéramos disfrutar. Así que puede que sea el mejor regalo que reciban en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento. Quizás lo que vayan a escuchar hoy pueda ser el mejor regalo que puedan tener el día de hoy. Así que reclámenlo, utilícenlo y hagan lo suyo. Existen muchos beneficios. Los que han estudiado más, personas que se han dedicado más a estudiar la Biblia y teología y la historia de Jesús y todo el contexto bíblico, dicen que se han llegado a enlistar hasta 60 beneficios que vienen a partir de la muerte de Jesús y posteriormente de su resurrección. Únicamente hoy vamos a ver tres de esos beneficios. Uno de ellos es el perdón total, otro es tener una sanidad o una salud total a partir de la muerte de Jesús, y el tercero sería la libertad total de Jesús. El próximo domingo vamos a tener otra sesión como esta y ahí vamos a ver los propósitos pero de la resurrección. Así que hoy nos vamos a dedicar a ver únicamente 3 propósitos de la muerte de Jesús, es decir, de lo que hay atrás, que es la cruz. El primer propósito de ellos, les decía, que es el perdón total. ¿Y cómo obtengo este beneficio? O cómo lo aplico es obteniendo el perdón total. Ese es el punto número 1. El perdón total de todo lo que he hecho mal en mi vida. Ese es el primer beneficio. Aun cuando no existiera algo como el cielo, aun cuando este cielo que nos ha descrito la Biblia, que nos ha pintado, nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, en el catecismo o en la escuela dominical, cualquiera que sea tu iglesia a la que asistas, nos han dicho que hay un cielo. Pero aun cuando no existiera el cielo, no valdría la pena recibir este beneficio solo por tener una conciencia limpia. Solo para recuperarte o no tener una culpa que estuvieras arrastrando, o un remordimiento, o la vergüenza de lo que has hecho en tu vida pasada. No valdría la pena tener un perdón si siempre vas a estar arrastrando el pasado, si siempre vas a estar anclado a lo que hiciste o lo que te hicieron en el tiempo pasado. Dios no quiere que vivamos atados al pasado. Dios quiere
que vivamos con un perdón hacia nosotros, Él perdonándonos a nosotros y nosotros perdonándolos a los demás. Esto es lo que dice la Biblia al respecto. En Colosenses 2:14 dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro, es decir, lo que debíamos, tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta, es decir, esta lista de pecados, esta lista de deudas que teníamos, la clavó junto con Jesús en la cruz. Esto habla de que no importa lo que hayas hecho, todo lo que tú creas que hayas hecho mal en tu pasado, si le faltaste el respeto a alguien, si fuiste infiel, si fuiste, a lo mejor defraudaste la compañía en la que trabajabas, todo lo malo que pudieras, imagínense lo peor que pudieran haber hecho en su vida. No me voy a meter más en detalle porque no quiero causar más polémica en esto, pero todo lo malo que pueda hacer una persona, Dios lo tiene en una lista y esa lista, a sabiendas de todo lo que has hecho, la tomó y la clavó junto con Jesús en la cruz. Eso yo no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia y eso es lo que se ha estipulado respecto del propósito de la muerte de Jesús. Otro versículo dice, en Efesios 1:7 dice, a través de él obtenemos salvación. Eso es importante que lo tengan presente. Obtenemos salvación a través de él, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados como resultado de su preciosa sangre. Lo voy a volver a leer. A través de él obtenemos la salvación mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados como resultado de su preciosa gracia. Los voy a poner de otra manera. Imagínense que estamos en el escenario en que ustedes cometieron un crimen, cualquiera que haya sido, y ya fueron sentenciados, ya hubo un juicio, se demostró que son culpables, tienen toda la culpa encima de ustedes, hay testigos incluso, y de repente llega una persona de la nada, sin que lo conozcan, porque ustedes no saben quién es, pero se acerca con ustedes y les dice, ¿sabes qué? Te amo tanto, me caes tan bien, te quiero tanto, que voy a tomar tu lugar para que tú no estés en la cárcel, para que tú no tengas que pagar por esto y yo voy a pagar por esto. Yo voy a asumir la responsabilidad de todo lo que tú has hecho. Eso se llama gracia y eso es lo que ha hecho Jesús al morir por nosotros en la cruz. Darnos esa gracia, proveernos de esa gracia. Gracia, para que se entienda, no es que sea una persona muy graciosa ni que sea súper simpático. La gracia es más que un simple regalo, es más que una persona llegue y te diga yo voy a tomar tu lugar, va muchísimo más allá. Porque es algo que nunca lo ganaste, no lo merecías, ni siquiera tienes para pagar ese tipo de regalo, no es algo que tengas porque te hayas portado bien. La gracia es cuando Dios te da lo que necesitas, no lo que mereces. Lo voy a volver a decir. La gracia es cuando te da Dios lo que necesitas en lugar de lo que mereces. Eso significa la gracia. Si Dios, créanme que si Dios me hubiera dado lo que merezco, por todo lo que he hecho yo, por todo lo mal que me porté en algún momento con mi esposa, con mi familia, por las mentiras que he dicho, algún día les contaré mi historia y sabrán qué hay detrás de Gerardo, de este Gerardo que hoy les está hablando de Dios y que está hablando de la Biblia y etcétera, etcétera. Pero si Dios realmente me diera lo que realmente merezco en lugar de lo que necesito, sería algo muy diferente. No estaría aquí, se los aseguro. Y probablemente ninguno de ustedes estaría donde están ustedes hoy si no fuera por la gracia de Dios. Porque Dios, aun cuando ustedes no lo han reconocido, aun cuando ustedes no le podamos dar el lugar o las personas no le den el lugar que merece, Dios está pendiente de cada uno de ustedes y de las cosas que han hecho y está siempre dispuesto y estuvo y estará dispuesto a dar y poner en su lugar a su Hijo a cambio de lo que nosotros merecemos y nos da lo que necesitamos, que es esta gracia. En Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Este primer propósito o este primer beneficio se cumple cuando aceptamos
lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces obtengo total perdón o un perdón absoluto cuando acepto lo que él hizo. Este es lo que dice este versículo. Por causa de nuestros pecados y resucitando para hacernos justos ante los ojos de Dios. Eso ya lo han escuchado muchas veces. Seguramente alguien ha tocado a su puerta o se han encontrado algún compañero de trabajo que les ha querido hablar de Dios y lo primero que les dice es: Jesús murió por ti. Jesús dio su sangre por ti. Pagó tus pecados. Ese es como que el concepto principal que tenemos del cristianismo y es lo que normalmente escuchamos cuando alguien nos habla de Dios. Pero les decía que hay al menos 3 propósitos que vamos a ver hoy, o 3 beneficios que vamos a ver hoy. Entonces ya sabemos que Dios nos da total perdón por eso. El segundo propósito o el segundo beneficio es: por Él, por el poder sanador de Jesús en mi vida, puedo ser sanado. Eso es importante. Les decía que uno de los beneficios que tenemos de Jesús es perdón total y sanidad total. El punto número 2, la sanidad total, se obtiene por el poder sanador de Jesús en mi vida. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice: Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Entonces, ¿cómo obtenemos o cómo aplicamos este segundo beneficio de la muerte de Jesús o de la cruz? Es por el poder de Jesús, el poder sanador de Jesús en nuestras vidas. Aquí dice claramente que Él murió, sí, por nuestros pecados, pero también para que nosotros viviéramos de una manera recta y para que fuéramos sanos. Entonces tiene un triple propósito. Aquí es donde se explica claramente este propósito tripartita, vamos a decirlo así, de la muerte de Jesús. Por un lado, muere por nuestros pecados, que eso ya lo sabíamos. Muere para que tengamos una mente correcta, para que nos comportamos o aprendamos a vivir de una manera recta o bien establecida. Y tercero, para que seamos sanos. Ahora, esto lo dice el apóstol Pedro en la epístola que escribió. Pero esto ya lo había escrito un profeta que se llamaba Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera. Y básicamente lo que hizo Isaías fue predecir lo que iba a padecer Jesús en la cruz y fue tan exacto que predijo cómo, cuándo y de la manera en que iba a ser crucificado Jesús o iba a morir. Dice en Isaías 53:5: Pero Él, o sea Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Este principio donde una persona sufre para que otra persona no sufra, se llama sufrimiento redentor. Es un concepto meramente bíblico que viene a través de lo que padeció Jesús y se refiere a que cuando una persona sufre no por lo que merece, sino por lo que hizo otra persona, sino por lo que merecía otra persona. Entonces eso hizo Jesús, eso tuvo Jesús un sufrimiento redentor para que nosotros fuéramos redimidos, es decir, para que nosotros fuéramos limpiados, nuestra cuenta fuera pagada, para que nosotros pudiéramos volver a tener valor. Jesús sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. A eso se le llama sufrimiento redentor. Toma nuestro lugar. Cuando Dios, me voy a ir un poquito muchísimo más atrás. Cuando Dios creó el mundo, evidentemente no era su idea que el mundo estuviera lleno de pecado, que fuera un mundo corrupto, que fuera un mundo con enfermedad, con destrucción, donde los humanos nos estuviéramos autodestruyendo y estuviéramos generando contaminación y bueno, todo lo que implica vivir en esta tierra, ¿no? Esa no era la idea de Jesús. Pero cuando entró el pecado al mundo a través de Adán, pues todo se descompuso, todo se vino abajo, todo cambió y entonces hubo la necesidad de establecer un nuevo pacto. Cuando vino esta enfermedad que les decía, bueno, este pecado en el mundo, nos llenamos de enfermedades. Ahora, probablemente,
y no probablemente, sino seguramente, todos padecemos de algo. Estamos a lo mejor, así como el mundo está descompuesto, tú también estás descompuesto. Probablemente tienes problemas en tus relaciones con tu familia, con tu esposa o esposo, con tus hijos. Puedes que tengas problemas de salud, ¿no? En el corazón, problemas con tus sentimientos. Puede que tengas problemas mentales, puede que tengas problemas de finanzas, puede que tengas problemas en la forma en cómo te ves a ti mismo, en tu autoestima. Eh, Jesús, el propósito de la cruz y el propósito de la muerte de Jesús, y algo por lo cual podemos celebrar la muerte de Jesús, es que nos trajo sanidad total, les decía hace rato, y esto se traduce en que Jesús vino a restaurar este nuevo pacto que les decía que hubo la necesidad de crear, porque a través del pecado de Adán vino el pecado, entró el pecado en el mundo, perdón. Y este nuevo pacto es Jesús. Y Jesús, el propósito de eso es que haya venido a restaurar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones con las demás personas, nuestras finanzas incluso, nuestra manera de vivir. Ese es el trabajo principal de Jesús. A eso vino a este mundo. No vino a lucirse, a que se escribiera una historia, incluso no vino a fundar una religión, no vino a derrumbar otra religión, no vino a imponerse sobre los demás, vino a que fuéramos restaurados a través de su muerte, a través de su sangre y a través del cumplimiento de esas profecías que había dicho Isaías. En Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso era el trabajo de Jesús, eso era lo que hacía. Eso era lo que hacía constantemente. Daba vueltas por todos los pueblitos, iba viendo a ver quién necesitaba escuchar una buena noticia, quién necesitaba sanidad. La gente se le acercaba, le pedía que lo sanara, lo hacía de una manera generosa, nunca trató de parar que la gente se le acercara. Siempre trató de cumplir su trabajo, que finalmente era darnos sanidad. Así que Jesús, decíamos en el versículo anterior, Jesús se ocupa de tu mente, de tu salud física y de tu salud espiritual. Pero sabemos que todo esto, o esta vida, es decir, esta naturaleza en la que vivimos es temporal. Sabemos que, y como al final de cuentas les decía hace rato, todo está descompuesto en este mundo, nosotros también vamos a sufrir en este mundo. Es decir, no podemos evitar el estar pasando por constantes sufrimientos como lo estamos haciendo ahora con esta enfermedad. Es algo que tenía que venir, que indudablemente iba a pasar y que nos iba a poner en jaque a la humanidad, y que bueno, es un buen pretexto y es un buen motivo para voltear los ojos hacia Dios, y más allá de establecer teorías de que esto es una condena o es un castigo divino, más bien empezar a establecer una relación con Dios. Dice en Romanos 8, los versículos 23 y 26, dice... no lo tengo aquí, pero léanlo. Ahí sí. Los voy a leer. Dice: no solo sufre la creación, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Y continúa diciendo: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabra para expresarlo. Ya regresé. Es que ustedes no lo vieron, pero no lo tengo aquí apuntado, entonces tuve que ir a mi acordeón, allá con mi productora. Por cierto, mi productora es Mari. Bueno, entonces, ok. Dicho de otra manera, dice en el libro de Lucas, es otro de los evangelios, dice: y el poder del Señor estaba en él, o sea, en Jesús, para sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que efectivamente es temporal,
vamos a sufrir juntos, pero tenemos un anticipo. Ese anticipo es lo que nos dejó Jesús al morir, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guía a través de este mundo para precisamente que nosotros podamos salir adelante en este sufrimiento, cualquier sufrimiento que tengamos, les decía, mental, salud, el corazón, sentimientos, finanzas, etcétera, 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 etcétera. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña pausa para hacerles una pregunta muy personal. Yo no sé el día de hoy qué estén haciendo. Probablemente estén en su sala, en su teléfono, a lo mejor están en el baño viendo esto, no lo sé. Pero lo más importante de esto es, yo no sé qué es lo que estén atravesando cada uno de ustedes. Yo no sé específicamente en dónde necesiten sanidad este día. Uh, Probablemente muchos de ustedes están padeciendo con una emoción aquí porque no saben cómo manejarse en la cuarentena, no saben cómo manejarse respecto de a lo mejor el abuso de una persona, a lo mejor no saben cómo manejarse en cuanto a lo mejor la manipulación de alguien, están batallando con sus emociones o probablemente estén batallando con sus finanzas, probablemente ya no tienen trabajo en este momento. La cuarentena los puso en jaque y hoy perdieron su trabajo o a lo mejor tienen su trabajo pero dependen de que la gente esté en la calle y como no hay gente pues no está entrando dinero a sus casas. Probablemente necesiten sanidad en sus relaciones, probablemente tengan un matrimonio que está cayendo, que está terminando desafortunadamente, que quizás necesitan sanidad en la manera en cómo expresan su amor a su pareja. Probablemente estén pasando por un momento en que necesiten salud mental. A lo mejor están batallando con un hábito que no pueden dejar, a lo mejor están batallando con alguna adicción, a lo mejor están batallando con algo que los está atando a su pasado y necesitan sanar, necesitan perdonar y que los perdonen. A lo mejor necesitan, necesitan sanidad en muchas áreas y muchos ámbitos de su vida. Lo que creo a partir de muchas cosas que me han pasado y que he tratado de establecer y ponerlas en línea con lo que Dios me ha enseñado en la Biblia y bueno, a partir de otras personas a las que habitualmente escucho, es que todos invariablemente pasamos por los mismos problemas. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de una etapa en la que estemos pasando, todos pasamos exactamente por los mismos problemas. En algún momento padecemos de finanzas, en algún momento padecemos por desamores, en algún momento pasamos por abandonos, por heridas del pasado, por que nos engañaron. Todos en algún momento padecemos de lo mismo. Pero contrario a ese comportamiento, tenemos una opción, y esa opción es vivir con agradecimiento, es vivir dando gracias de lo que estamos viviendo, porque de eso podemos aprender a vivir mejor. En algún momento escuchaba a alguien que decía, bueno, a partir de una relación que tuvo esta persona, yo ya sé muy bien qué es lo que no quiero. A lo mejor no sé qué es lo que quiero, pero sé lo que es lo que no quiero, ¿no? Entonces, podemos aprender a vivir con gratitud. Hace muchos años yo aprendí a dar gracias de la manera más absurda que se pueden imaginar. Resulta que yo no sabía darle las gracias al del pecero por cuando me cobraba, yo no sabía darle las gracias al de la tienda cuando me daba lo que compraba. Yo iba por el mundo pensando que la gente tenía que servirme a mí y yo no daba gracias por nada. Hasta que conocí a la persona más especial en mi vida. Y esa fue su primera enseñanza que tuvo conmigo. Esa persona es mi esposa. Muchos de ustedes ya han escuchado esta historia. Y técnicamente me enseñó a dar gracias. Cuando aprendes a dar gracias por lo que tienes y por lo que no tienes y por lo que estás atravesando en ese momento, aprendes a dejar el pasado, aprendes a dejar la amargura principalmente. Muchos de nosotros vivimos en la amargura. Y estamos siempre atados en el pasado. A mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo. Esto que estoy diciendo, les decía la vez pasada, batallo mucho con tratar de explicar lo que digo que creo, pero que no hago. Perdonar no significa, o bueno, dejar el pasado o perdonar a alguien no significa ser injusto. Perdonar es hacer lo que es correcto. Y perdonas,
no porque lo merezcan los demás, o no dejas el pasado, o no lo sueltas porque se lo merezcan, sino porque no quieres cargar con eso, no quieres estar con este peso en tu vida. Entonces, aprendes a ser agradecido. He aprendido a perdonar durante todos estos últimos años a muchas personas, a mi papá principalmente. He aprendido a conocer su historia y aunque no justifico lo que haya hecho con nosotros, lo he logrado perdonar. He pedido perdón por cosas que yo hice, por cómo me comporté con algunas personas en el pasado. Estoy batallando continuamente con mis heridas del pasado y con lo que yo he hecho porque busco el perdón constante de las personas a las que yo he ofendido y he maltratado y he engañado. Así que no sabrás lo que Dios quiere hacer contigo o hacer en tu vida hasta que no lo hagas de la manera en que Él te dice que lo hagas. Hasta que yo no me rendí, hasta que no pude eh, aceptar concretamente que necesitaba de Dios y el perdón de Dios y la sanidad total de Dios, pude aprender a perdonar y pedir perdón. Así que no solo murió por tus pecados, les decía hace rato, sino para proveerte de sanidad espiritual. Ese es el segundo punto. Y ahora les decía que hay un perdón total, hay una sanidad total y viene el tercer punto que es libertad total. ¿Y cómo tengo esta libertad total? Pues ¿cómo? Por el poder para librarme de las fuerzas que me controlan. Esto va en línea con lo que les decía hace rato. A lo mejor muchos de ustedes están batallando con hábitos o con cosas que no pueden dejar y esas son fuerzas que te están controlando continuamente y que no te dejan vivir de una manera libre. La manera en que obtienes esta libertad total es dejando todo eso que te está atando, que no te deja despegar, que no te deja volar. No nos damos cuenta qué tan fácil es que otras cosas nos manipulen o nos controlen. Nuestro humor, por ejemplo. A veces hay personas que están atadas a su humor y siempre están enojadas y siempre están amargadas y no te puedes acercar. Por ejemplo, en el mercado hay un señor que vende antojitos y siempre está de malas, su comida es riquísima, pero siempre está de malas, siempre, siempre, siempre está atado a esa amargura, a ese gesto adusto que pues no le ayudan mucho. Podemos estar atados o muchos nos pueden controlar la aprobación de los demás. Uno de los motivos por los cuales empezamos a establecer retorno online era justamente por esta doble moral que existe en las redes sociales, donde se juega mucho a querer que me acepten socialmente, haciendo posts de cosas que son ilógicas o, vamos, una conducta que no es tu vida real. Entonces muchas personas están atadas a la aprobación de los demás, a las redes sociales, les decía, a nuestro pasado, ya hablamos de eso, a nuestros propios miedos. Yo otra vez, siempre mi mejor ejemplo voy a ser yo mismo. Ustedes saben que los que me conocen, para muchas cosas soy muy miedoso. Entonces necesito y estoy aprendiendo con los años a dejar esos miedos. Ya agarro insectos, ya dejé manías, ya me puedo agarrar. Bueno, hoy en esta época de cuarentena y de coronavirus, volví a tomar los tubos del carrito del súper con la manga de la camisa y así. Pero eso lo hacía de una manera compulsiva hace muchos años. Lo he dejado de hacer. Muchos otros están atados a la fuerza del dinero, ¿no? Son sumamente obsesivos con el dinero. Algunos quizás están batallando con el sexo, algunos son adictos al sexo o a la pornografía. Es una fuerza que una vez que entra a tu mente, no te suelta, no te suelta. Si tú estás batallando con temas de pornografía, por favor, pide ayuda. Es algo que te va a mermar y te va a carcomer peor que un cáncer, porque te está afectando directamente a tu mente. Eh, y bueno, todo esto que les decía, todas estas ataduras están en la naturaleza humana, es parte de nuestra propia naturaleza. Esto compite con lo que Jesús y Dios mandó a hacer a Jesús en esta tierra, porque Jesús, les decía, representa un nuevo pacto y una nueva naturaleza, y compite con la naturaleza habitual del ser humano. Esta naturaleza del ser humano es egoísta y siempre pienso en mí, todo es para mí, mientras yo sea feliz, todo está bien, compro para mí, porque necesito hacerme sentir bien, porque quiero estar bien, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que dice acerca de la vieja naturaleza. Pero esto se explica más en Romanos 7, 15, 18. Me voy a ir para allá, para leerlo. A ver si me oyen. No sé qué está pasando conmigo, dice Romanos. Romanos fue escrito por Pablo. Pablo
Pablo fue perseguidor del pueblo judío que se había convertido al cristianismo. Y después Pablo tuvo una transformación, bueno, eso es rápido, y después se volvió uno de los mejores representantes o embajadores del cristianismo en el mundo. Y entonces Pablo dice, no sé qué está pasando conmigo, lo que quisiera hacer no lo hago, y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena, pero en realidad no soy yo el que hace estas maldades, sino el pecado que vive en mí. Y continúa diciendo, déjenme que pase el slide rápido para que lo pueda leer, y continúa diciendo, yo sé que en mí yo sé que en mí el bien no tiene vida. Es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Esto es básicamente lo que les explicaba, o sea, vivimos en una constante pues doble moral, en realidad. Una vez que incluso aceptas a Jesús y que vives de acuerdo a lo que Jesús te está diciendo, cómo te comportes, de todos modos seguimos viviendo en esta dualidad, en esta naturaleza humana que es egoísta, que les decía que siempre pensar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, contra lo que dice la nueva naturaleza de Jesús, que es librarnos del pecado. Dice en Romanos 6, 6, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. ¿Qué es lo importante de este versículo y lo que quisiera destacar? Dice primero, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Es decir, con la muerte y posterior resurrección de Jesús, es decir, el propósito de la cruz es que nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua forma de ser, sea crucificada junto con Cristo y termine ahí termina, ahí muera. Luego dice, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, ¿no? Finalmente, cuando es crucificado Jesús, bueno, al morir, nuestro pecado también muere y entonces no debería estar en nuestra vida. Por lo tanto, dice, ya no somos esclavos del pecado, es decir, ya no deberíamos vivir con esta esclavitud que nos tiene. Atados a nuestra antigua naturaleza. Dice, fuimos liberados del poder del pecado y también viviremos con Jesús. Es decir, una vez que renunciamos a esta vieja naturaleza, tenemos una resurrección, digamos, una nueva vida junto con Jesús en su resurrección, con una nueva naturaleza. Y eso es lo que nos tiene que... Otra versión de Romanos 6.6, pero en otra traducción, dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado, otra vez, en Cristo, o con Cristo, perdón, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Bueno, más o menos dice lo mismo de otra manera, pero insiste otra vez en que nuestra antigua naturaleza fue clavada en la cruz. Muchos no se dan cuenta de que son esclavos de sí mismos. ¿Qué significa en realidad ser libre? No significa hacer lo que queramos, les decía hace rato. No significa hacer lo que te diga tu corazón. No significa hacer algo que te haga sentir bien solo por placer. Esto de YOLO, ¿no? De You Only Live One Time. No es eso. Vivimos en una cultura del free trial. Es decir, esto que todas las aplicaciones que ahora están de moda nos dan de ten un mes gratis con todos los beneficios y no vas a tener ninguna consecuencia, no te vamos a cobrar nada. Ahora todos vivimos en esa onda, ¿no? De probar sin consecuencias, hacer sin tener nada que pagar a cambio. Esto no es la libertad, eso no, en realidad no significa ser libre. No puedes hacer de tus sentimientos o de este sentirte bien, no puedes hacer de esto tu Dios. Dios no es eso.
En todo esto, la gran conclusión es que el principal problema de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Tú eres tu principal problema, yo soy mi principal problema y por eso no terminamos de cambiar. No tienes que pelear contigo mismo por ti solo. Al final de cuentas, en esta nueva naturaleza que tienes una vez que estás con Jesús, no tienes que pelear contigo mismo por esa naturaleza antigua que constantemente está regresando a ti. Para eso está ese Espíritu Santo, ese anticipo que decíamos hace rato, y para eso está Jesús mismo que ha resucitado, para pelear por ti. Tú no necesitas hacerlo solo. Dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo otra vez. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este libro de Gálatas también fue escrito por Pablo, por el apóstol Pablo. Se lo escribió a la iglesia, a los Gálatas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de esto es, dice aquí, dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, en su vida diaria, en su vida habitual, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. En esto radica la clave, el punto medular de este mensaje, en la fe que puedes depositar en el Hijo de Dios, en Jesús. ¿Cómo obtengo estos beneficios? ¿Cómo puedo obtener estos beneficios de total perdón, total sanidad y total libertad? Por medio de la fe, creyendo que vas a ser sano, que vas a ser libre, que vas a tener una nueva vida. ¿Cómo o para quién es este propósito? Para todos. Estos tres propósitos, estos tres beneficios de la muerte de Jesús o de la cruz en sí misma, es para todos, no hay excepciones. En el libro de Hechos dice, en Hechos 10:35 dice, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. No discrimina. Si eres chaparrito, si eres como yo, morenito, si eres cejón, si eres gordito, si, vámonos a algo más grave, si hiciste algo muy malo en tu vida pasada, si has sido muy bueno en tu vida pasada, si has tratado de vivir haciendo contentos a los demás, para el contentamiento de los demás, si te has pasado siendo el que siempre está enojado, no importa quién seas ni lo que hagas, Dios y estos propósitos se los ha mandado Dios para ti, han sido para ti. Esto lo dice más específicamente en otra versión de este mismo versículo, en una versión que traduje del inglés al español, que dice, no importa quién eres o de dónde eres. Si quieres a Dios y estás listo para hacer lo que dice, la puerta está abierta. Ahora, ¿cómo obtengo estos beneficios? ¿Qué necesito hacer para obtener estos beneficios? Necesitas estar en la familia de Dios, pertenecer a la familia de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así de fácil, así de sencillo, no hay una fórmula, no tienes que ir caminando a ningún lado, no tienes que padecer el mismo sufrimiento que padeció ya Jesús por ti, no tienes que hacer ninguna representación, no tienes que pagar nada, no tienes que darle dinero a alguien, no tienes que cumplir con algo en específico, no tienes que pertenecer a una religión, no tienes que hacer nada a cambio más que dos cosas específicamente: creer en Él y recibirle. Es la única manera en que puedes pertenecer a la familia de Dios. Creyendo, es decir, teniendo fe, creyendo en Él y recibiéndolo posteriormente. Esa es la manera en que perteneces a la familia. Ahora, ¿cómo se le llama a esto? Cuando perteneces a una familia, pues es tener una relación personal. Yo nací en la familia de Jorge González y de Lourdes González, y entonces por mis apellidos González, súper exclusivo, pertenezco a la familia de Jorge y Lourdes González.
necesitas tener ese apellido. Necesitas creer que perteneces a esa familia y recibir ese apellido. Esa es la manera en que desarrollas una relación personal con Dios. A través de una relación personal con Dios, perdón, es la manera en cómo desarrollas una relación personal con Dios, a través de estar en comunión, en contacto con Él, creyendo y recibiéndole. Ahora, dice en Hechos 3:19. Ahora, es tiempo de cambiar. Esta es igual una versión que traduje del inglés al español, porque me gusta mucho como lo dice. Dice, ahora es tiempo de cambiar tu camino. Vuélvete hacia Dios para que pueda limpiarte de todos tus pecados y derramar lluvias de bendición para refrescarte. ¿No estás cansado? ¿No estás ya harto de vivir la vida que has vivido durante tanto tiempo? ¿No estás cansado de ver cómo las cosas han venido a menos y cada intento que haces para salir adelante, cada día que dices, ahora sí voy a tener la fuerza de voluntad para salir adelante, fracasas y fracasas y fracasas? ¿No necesitas de veras algo que sea refrescante, como dice esta traducción, una lluvia de bendiciones para refrescarte? ¿No lo necesitas? ¿No estás cansado de que la gente te diga, es que no debes hacerlo así, y tú insistir en hacerlo de una manera que sabes que no te va a dar resultado? Decía Einstein que locura es hacer lo mismo, perdón, es pensar obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿No estás cansado de esa locura? ¿Por qué tenerle miedo a Dios? ¿Por qué si ya has intentado una cantidad de cosas diferentes, ya intentaste la meditación, ya intentaste escucharte a ti mismo, ya intentaste buscar ayuda en otras personas, en otros vicios, en drogas, etcétera? ¿Por qué tenerle miedo a Dios? ¿Por qué dejarlo como la última esperanza, ¿no? Como el último recurso al que puedes recurrir? ¿Por qué no recurres a Él ahora? ¿Por qué no vienes a Él ahora? No es tarde para tener fe, no es tarde para creer, para recibirle. Dios sabía hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras, Dios sabía que hoy tendría tu atención del modo en que tú quieras. A lo mejor no en este video, a lo mejor vas a ver otro día después otro video, o vas a participar en algún otro servicio, o va a llegar algún vecino y te lo va a decir. Dios sabía que ibas a tener ese momento particular de atención con esa persona, o en ese momento en particular, para que estuvieras atento a lo que te tiene que decir. ¿Y qué te tiene que decir? Te tiene que decir, me importas. Estuve pensando en ti desde el momento de tu concepción, en el vientre de tu madre, yo ya pensaba en ti. Puede haber, esto es algo que me encanta decir, puede haber padres accidentales, pero no hay hijos accidentales. Yo mismo fui un hijo no deseado, pero no fue un accidente que yo naciera. A Dios le importaba que yo naciera, porque quería que yo lo conociera. Y lo mismo te está diciendo a ti en este momento. No importa quién seas, de dónde vengas, lo que hayas hecho, lo que quiero es que me conozcas y que tengas la oportunidad de conocer esta nueva naturaleza que puede haber y vivir en ti. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón y estás listo para que este sea el día, o lo quieres hacer después, habla con Él, pídeselo. No hay una fórmula correcta, no hay una manera exacta, una sumatoria que te haga llegar a tener esta relación con Jesús y con Dios. Ya te lo dije, es únicamente creyendo y recibiéndole. Es tiempo de que hables con Él. Así que, si ese es tu gusto hoy, me gustaría pues ayudarte a orar. Repite conmigo, no necesitas decirlo en voz alta, dilo en tu mente, en tu corazón, para ti mismo. No necesitas que alguien más lo oiga, que sea testigo. Dilo para ti, con tus propias palabras, pero puedes decir algo como esto: Señor, he llegado a un punto en que he reconocido que necesito de ti, que necesito un cambio refrescante, que necesito un retorno en mi vida, que necesito cambiar la manera en que me he comportado en estos años o en estos últimos tiempos. He intentado de todo, no he tenido resultados, pero necesito urgentemente cambiar mi vida y quiero que tú la manejes, quiero que tú seas el administrador de mi corazón, de mi mente, de mis sentimientos, de mis hábitos, que pongas orden
todo lo aquello que me está atando al pasado. Señor, te invito a que entres a mi corazón, que lo limpies, que trabajes todo lo que tengas que trabajar en él, que cambies todo lo que tengas que cambiar, que me restaures, que cumplas tu trabajo, Señor, en mí. Que cumplas ese trabajo para el que viniste a este mundo en mi vida y en mi corazón. Cámbiame, transfórmame y límpiame, Señor. Quiero tener tu sanidad total, quiero tener tu libertad total, quiero tener tu perdón total y absoluto en mi vida. Y termina diciendo un amén. Y dice la Biblia que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre y nos será dado. Por eso escuchan muchas veces que algunas personas que oran siempre terminan diciendo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, me gustaría conocerte, me gustaría saber de ti, me gustaría tener un contacto contigo. Sería padrísimo que pudieras compartirle esta buena noticia, esto que has hecho a otras personas que sabes que son seguidoras de Jesús, que son creyentes o que son cristianas, como quieran llamarse, para que no estés solo, para que no vayas por la vida con estos sufrimientos tú solo, sino que esta nueva naturaleza la puedas vivir en Jesús, en Dios, y en esta nueva familia a la que estás perteneciendo, a la que estás entrando en este momento. Compártelo con ellos, y si no tienes con quién compartirlo, escríbeme a iglesia.retorno@gmail.com. Podemos enviarte a lo mejor algún material para que puedas empezar a crecer en tu vida, en tu nueva vida. O si solamente quieres platicar, quieres que te redirijamos con algún especialista, alguien que te ayude en algún caso particular, a lo mejor algún tema de adicción, en algún tema de salud mental, depresión, etcétera, podemos hacerlo. Dentro de 8 días, bueno, dentro de 8 días no, más bien este domingo que viene, les decía, vamos a hablar del propósito de la resurrección de Jesús. Es una segunda parte de esto, ahora vienen los beneficios de la resurrección de Jesús. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del mensaje, espero que cada vez se vaya perfeccionando más mi exposición y mi forma de hablar, que sea más claro, que me trabe menos. En particular le quiero dar gracias a mi esposa que está ahí atrás en la consola, ahí sí, que está dirigiendo ahí todas las gráficas. Y le doy muchas gracias a Dios por su vida y porque está ayudándome en esta locura que no sé ni cómo me metí en esto. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el domingo. Sigan disfrutando de su viernes. Si pueden, compartan este video, cópienlo y péguenlo en sus páginas, en sus perfiles. Si saben de alguien que lo necesite y no se atreven ustedes a compartirlo, pues díganme y yo se lo mando. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo domingo y que estén muy bien. Hasta luego.